Ante la Comisión de Derechos Humanos compareció el coronel retirado Edgardo Martínez, ex jefe de personal del Ministerio de Defensa Nacional. Narró que en 2006, en un encuentro personal, le entregó a Bayardi las actas de los tribunales de honor de Gilberto Vázquez, tal como había relatado el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, en la sesión del desafuero de Manini Ríos. En esa instancia, José Bayardi respondió que no conocía al coronel y que ese encuentro nunca había sucedido. ¿Usted mantiene que no conocía al coronel Martínez? Sí, mantengo que ni me acordaba de quién es el coronel Martínez y que nunca me entregó absolutamente nada el coronel Martínez que tuviera que ver con actas vinculadas a un tribunal de honor. Sin embargo, en comisión, el militar agregó que habló con Bayardi más de una vez, incluso en su despacho, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió Telemundo. Edgardo Martínez dijo haber pasado un mal momento con el ex subsecretario cuando, al reclamarle por una rendición de viáticos ordenada por la ministra Azucena Berruti, Bayardi le habría respondido: "A mí ninguna anciana me va a exigir rendir cuentas de nada". Este lunes, tras retirarse el coronel de la comisión, José Bayardi volvió a comparecer y habló de una operación de algunos militares para ocultar información en 2006 y darla a conocer ahora para justificar el voto negativo al desafuero de Manini Ríos. No digo de militares de hoy, ni siquiera de hoy en actividad, digo de militares que conocían lo que contenía ese expediente y esas declaraciones, y que entendieron del caso ponerlo ahora, dar a conocer ahora esto, para tratar de asimilar lo que había pasado en el 2006 con lo que pasó en el expediente de Gabazo en el 2018. Este planteo molestó a los legisladores oficialistas, generándose en la sesión un altercado a gritos. "No le voy a permitir que nos interpele, usted es un atrevido", advirtió Jorge Gandini. "Atrevido me lo dice afuera si quiere", respondió Bayardi y siguió un cruce de palabras que no se detalla en la versión taquigráfica. "Vino a acusar a todo el mundo cuando el acusado es usted", insistió el legislador. "No estoy acusando a nadie", se defendió el ex subsecretario. Tras el episodio, Jorge Gandini y Gloria Rodríguez se retiraron de sala, al tiempo que Bayardi terminó su explicación ante la comisión, que ahora elevará a la Cámara de Senadores los respectivos informes. El Frente Amplio defiende el proceder de la administración Vázquez. El oficialismo cuestiona la homologación del fallo, pese a las confesiones de Gilberto Vázquez sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Bien, y supongo que le estamos agradecida a la versión taquigráfica que omitió determinados detalles de la discusión. Entre los agradecidos, el propio senador Gandini. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lamentamos el ¿Qué mal momento, ¿no? En Sí. general. Pero, a ver, ¿por qué está tan seguro que no se trata de ninguna operación? ¿Cree firmemente Porque en lo si que hubiera dicen una los operación, militares? la empezaron madres y familiares de detenidos desaparecidos. Eso es lo que Bayardi tiene que entender. Madres y familiares le pidieron al Ministerio de Defensa anterior las actas del Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez. Y el gobierno anterior le dio el expediente sin las actas. Sin esas actas. Dijo que era lo que había. Lo mismo hizo un periodista que por la ley de acceso a la información solicitó esa misma información y se le respondió por escrito que eso es lo que había, unas hojitas. Cuando cambió el gobierno, madres y familiares volvieron a solicitar, el expediente le llegó al ministro Javier García, dispuso ubicar ese material y estaba todo en el ministerio, estaba en los cajones del ministerio. Habían removido toneladas de tierra para encontrar información y restos y no habían revisado los cajones. Estaba ahí. Está comprobado que estaba ahí, porque fue el director general del ministerio en el 2006. ¿Cuál sería la explicación de tiempo. tal negligencia Bueno. por parte del Frente Amplio? Bueno, negligencia es una interpretación. Pudo haber decisión política, yo creo que Bueno, hubo el decisión mejor política. escenario sería negligencia. Bueno, a ver, digamos, la ¿no? excusa de una decisión política de esta naturaleza es la negligencia o la ineptitud. Fue de ineptos, que no se les ocurrió leer ese expediente tan grave en aquel momento, o fue de negligentes, los dejaron pasar. Y no lo leyó la ministra, ni el subsecretario, ni el director Pero eso general. pero en Ni pasó por jurídica de Bien, pero en un presidencia, ni lo tema vio tan Gonzalo Fernández, ni el sensible. presidente de la República, y todos firmaron. Esa ineptitud es explicable. Esto revienta cuando Gilberto Vázquez es procesado. Eso fue en torno al 11 de septiembre. Y el expediente llega al presidente de la República el 28 de septiembre. Veíamos en esos días por televisión las imágenes de Gilberto Vázquez que se había escapado, de peluca, todo aquello que había sido
muy conmocionante. Y a nadie se le estudió. Venía un expediente, se lo puedo mostrar la carátula, Gilberto Vázquez, coronel retirado, y a nadie se le ocurrió mirar qué decía. Digo, no se lo cree nadie. Y creo que ¿Y lo cuál de sería, ayer... entonces, si fuera decisión política? ¿Con qué? Yo creo que durante ¿con qué una objetivo? etapa, hubo una decisión política de encontrar la verdad. Bueno, eso fue Pero no hacer- verbalizado, ni pero siquiera no fue hacer- escondido. pero ¿Se no- acuerdan? pero- Dígame, no me dé nombres, dígame dónde están. Claro. Pero Bueno, eso fue porque Se explicitado. abrieron los cuarteles por primera vez, ¿no? A ver, Selva, verdad y justicia son dos conceptos muy difíciles de amalgamar. Y en algún momento pasó. Cuando algún general comenzó a dar información, terminó procesado. Si yo digo lo que pasó y eso cuesta que yo vaya preso, empiezo a no decir lo que pasó. El general Bertolotti, que era general del ejército, comandante en jefe del ejército, en el 2004, cuando va terminando el gobierno de Jorge Valle, declara ante un juzgado penal, que en el 2005, cuando ya había ganado Vázquez y todavía no había asumido, él y el comandante en jefe de la aviación y el de la Armada son convocados a una reunión particular en la clínica de Tabaré Vázquez. Y en esa clínica, en esa reunión privada, Tabaré Vázquez le dice, esto lo declara Bertolotti, ¿no? Lo debo buscar por mi carpeta y que lo debo encontrar. Lo he leído. Declara que Vázquez le dijo, yo necesito información. Sí, sí, a eso me refería con el No me dé quiero, nombres. dice, no quiero cabezas, ni responsables, ni víctimas, ni culpables. Yo quiero saber dónde están. Bien. Y dice Bertolotti, yo cumplí con eso. Yo fui a buscar. Esa era la filosofía del 2005. Y en esa filosofía rompe y corta Gilberto Vázquez. Porque Gilberto Vázquez se escapa para hablar. Lo llama a ustedes, los periodistas, le dice, estoy acá. Y escapado, en las horas que no lo encontraban, pasa información. Él quería pasar información. Cuando lo llevan al tribunal militar, lo llevan porque se escapó, porque violó la palabra. Él había ido al hospital militar dando la palabra que no se iba a escapar. Se pone la peluca, se disfraza y se escapa, y entonces violenta la palabra. Y por eso le hacen un tribunal de honor. Y en ese tribunal de honor hubo que atarlo para que no hablara. Empezó a hablar, no del tema de por qué se Eso es escapó. brutal, porque si uno lee el acta, lo quieren hacer callar. Sí. De que decía que había matado, que había secuestrado, que había violado. No, el problema para ¿Por ellos, qué para te el honor parece? el honor. ¿Pero qué dice? ¿Qué es lo El más honor importante para los que tribunales dice? era ¿Pero que qué se es lo había más- puesto la peluca y no había cumplido la palabra. Está bien, lo Total, podemos cuestionar total. y ahí verás cómo es el reglamento en los tribunales de honor. Igual. Pero el tribunal de honor se detiene. Es triste. Se detiene y da cuentas de lo que pasó. Pero lo principal que dice, ¿qué es? Dice, yo no asesiné, yo ejecuté personas por orden superior. A mí me felicitaron por lo que yo hice. Y estaba y ahora voy a ir preso. Sí, el mensaje de él es, si a mí me mandan preso, yo me llevo alguno. Porque a mí me dieron órdenes, me felicitaron, yo actué por órdenes superiores y en función de la tarea que se me encomendó. Yo estuve en la Argentina y tuve que ver con casi todo lo que pasó en la Argentina. Yo tuve que ver con el segundo vuelo y confiesa la existencia del segundo famoso vuelo en la que él segundo participa. Por lo tanto, está dando un mensaje, dice, lo que puedo decir acá no lo puedo decir en los tribunales civiles, porque lo que dice ahí queda en el Privado. mundo militar. Y lo dice y le manda una señal a los compañeros. Si me mandan preso a mí, miren que yo me llevo alguno. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Cuando eso sucede y se dan cuenta de delitos, en cumplimiento del artículo 77 del reglamento de los tribunales, se detiene, dan cuenta al superior, y el superior, comandante Soria creo que era, ordena seguir. Ordena seguir. Saavedra, No. que estaba sustituyendo en ese No, momento. Saavedra es el que después recibe, pero el Es el comandante en jefe es el que da la orden. Siguen, Pero estaban terminan las actuaciones, y las actuaciones se le entregan Saavedra. por el presidente del tribunal militar, se le entregan al comandante en jefe o al comando. Eso sucede un 14 de septiembre. Y el expediente no se mueve hasta el día 26 de septiembre.
Estuvo allí 11, 12 días el que no pasa nada. Pero el 26 de septiembre ingresa, o el 27 ingresa al ministerio. Ingresa al ministerio. Y en un día, más bien en unas horas, desde el mediodía hasta la tardecita, se procesa todo. Hay orden de sacarlo en el día, hay orden, la tenemos verificada, de que el personal no se retire. En el Ministerio de Defensa trabajan hasta después del mediodía porque en las unidades militares se trabaja de mañana y a las 4 de la tarde no queda nadie. O sea que el ministerio hace ese horario, se queda la gente, hacen el informe jurídico, hay presiones para sacarlo en el día y se resuelve homologar el fallo. Al otro día, la señora ministra lleva en mano esa resolución al presidente de la República. El día anterior, el 26, había tenido acuerdo, el 27 se tramitó el expediente, el 28 lo lleva en mano, no pasa por Gonzalo Fernández, que era el secretario de la Presidencia, que dice en nuestra comisión, si hubiera visto ese expediente solamente con leer el título de quién se trataba, me zambullo adentro a leerlo, porque estuve en la Comisión para la Paz y conocía bien, pero no pasó por mis manos, no pasó por jurídica, no pasó por puerta de entrada, fue en mano del presidente de la República, que al decir de Bayardi, lo firmó en un minuto el presidente. Eso fue lo que le pasó. ¿Y de ahí a dónde fue? A la comunicación y al archivo. No fue a la justicia, no fue a ningún otro lado. ¿Por qué? Usted me pregunta por qué. Y yo creo que por eso. Porque si eso iba a la justicia, rompía ese acuerdo. Vázquez generaba una especie de dominó de piezas y fichas que había que convocar para que hablaran. Y no era la idea en ese momento. Yo no digo... Yo creo que fue una decisión política. Y fue una decisión política que uno puede entenderla en relación a ese gobierno de ese momento con la decisión que había tomado. Bien, lo que pasa es que es muy fácil con el diario del lunes hacer el juego político de decir, bueno, una decisión política antiderechos humanos o anti O no, porque lucha de estaban familiares. tratando de Porque averiguar estaban la verdad. tratando de buscar, Exactamente, de ver dónde pero estaban los cuerpos. en realidad eran dos caminos distintos Dos caminos. para llegar al consuelo de las familias. Lo que habría que preguntarnos hoy en día es, ¿alcanza solo con la verdad? ¿Se necesita verdad y justicia? ¿Se podrán amalgamar esos dos conceptos en algún momento? Yo lo que sé es que ayer la reunión con Bayardi fue muy reveladora. Porque nosotros teníamos más o menos esta idea y estábamos Pasa que ahora terminando. en este momento se están pasando como las responsabilidades, porque Sí, porque yo pareciera entiendo. que lo que Yo no está le sobre paso, la mesa es pará. quién está más del lado de la causa. Acá no y quién pasamos no. responsabilidades a nadie. No, Acá vino- Bayardi se está sacando Acá vino madres y familiares con la información que le dio el Ministerio de Defensa, se lo entregó Beatriz Argimón para que averiguara qué pasó, que estuvo perdido durante 14 años. Y Beatriz Argimón le dio estado parlamentario y lo trajo a la Comisión de Derechos Humanos. Y desde allí estamos tratando de averiguar Claro, qué pero pasó. Bayardi está a la defensiva. Y yo creo que... Pero es que Bayardi fue las dos veces. Bayardi era subsecretario en el 2006 y terminó siendo ministro cuando todos los otros demás casos de Gabazo y demás. puedo hacer una ¿verdad? pregunta? Entonces Bayardi Gandini. conoce del tema. Y Bayardi, perdón, vino a la comisión y contó una historia. Pero resulta que después vino el coronel Martínez, Esa al que pregunta te quiero ubicamos. hacer, esa pregunta. al coronel Martínez lo ubicamos y le pedimos que viniera. ¿Y tú le crees al coronel Martínez? por qué no le voy a que en el creer? año 2003 formó parte de un tribunal cuando Gabazo fue por la justicia, fue penado por la justicia, procesado y penado con prisión, estuvo pocos meses en prisión, por un desfalco, es decir, una imprenta Martínez. trucha. Sí, estoy hablando de Gabazo. Ah, Gabazo, sí. el tribunal que integró Edgardo Martínez homologó y dijo que Gabazo no tenía la culpa y se planteó frente a la justicia, dijo que los tribunales de honor militar actuaban en forma independiente y Gabazo había sido procesado porque ha habido una imprenta a que falsificaran, tú eso lo debes conocer, cruceros antes de que estuvieran los reales, truchos en el año 2003, y luego fue y lo amenazó y fue penado por violencia física porque amenazó al imprentero con revólver en mano. El imprentero tomó el auto del que se iba y era el auto casualmente de la señora de Gabazo. Todo esto lo ha hecho el señor Edgardo Martínez Pero, en su Selva, época. ese Y yo me señor- pregunto, ese señor, y termino con esta pregunta, va y dice y cuenta en la Comisión de Derechos Humanos de ustedes, primero,
de que le dio todas las fotocopias al señor Bayardi. O sea que ahora ya la culpable no es Azucena Berruti ni Tabaré, No, son sino dos que cosas fue paralelas. Bayardi. No, son dos cosas Él paralelas. acusa a Bayardi de que él fue el que recibió De que Bayardi realmente los folios. No equivocarse. No, No es lo dice. A ver, para, Lo ¿cómo dice No la es? es comisión. eso. Selva, no es pará, eso. ¿cómo es? termino. El expediente sigue su curso. Le pide fotocopia, le hace fotocopia y se las entrega porque el mando superior se las pidió. No interrumpe ni le da el expediente. No, El no, expediente él siguió. dice que hace la Dice que fotocopia. porque Bayardi vino a decir que él nunca leyó ni conoció. Exacto. Y Martínez dice, ¿cómo no? Si me pidió la fotocopia, yo se Pero, la di. escuchá, La fotocopia. La pregunta es, Hasta de que- querida Martínez. A ver, Claro, yo ¿qué quiero credibilidad responder tiene claramente Martínez? lo de ¿Qué a quién se credibilidad? le cree. Pero ¿A quién se termino le con cree? esta. ¿Vos creés que Bayardi haya contestado frente a un tema de viáticos que salen de la nada? Porque Martínez también saca en la comisión de ustedes un tema para el que no había sido citado, que era que, porque tú te enojas con Bayardi porque saca otros temas. Pero Edgardo Martínez también saca otro tema que tiene que ver con viáticos solicitados pero- a Bayardi. Ah, pero no Y me Bayardi entrevemos, contesta. Selva, estamos entreverando. No me entreveren una estoy baraja entreverando. Y Bayardi complicada. contesta. Hay una Me pregunta tocó. clave. Es anciana. tocó. Selva, por favor, Pero hay me una tocó. pregunta clave. La pregunta. ¿Por qué creerle al militar Voy a Martínez? decir, bueno, Ese señor Martínez, que tiene todos sus antecedentes, Sí, que yo no ¿por qué conocía, creerle? a ese señor Martínez le creyó el Frente Amplio, que lo nombró No. director de personal militar en el Ministerio de Defensa. Ocupó un cargo de Estamos alta hablando de cosas jerarquía. diferentes. Y hizo toda su carrera y no tuvo ningún juicio ni fue destituido. Y era un cargo importantísimo dentro del Ministerio de Defensa. La primera cosa es esa, y yo no dejo de creerle a él porque sea militar y haya hecho eso, ni a Bayardi porque integre el Foro de San Pablo. No los mido por su ideología, ni por sus antecedentes, ni porque apoyaron dictadores, porque los apoyó Bayardi muchas veces. Un gran apoyador de dictadores en el Foro de San Pablo, por supuesto. Pero yo no lo califico por eso. Lo califico por sus dichos. Él vino a la comisión y dijo que al señor Martínez no lo conocía y que además no le entregó nada. Y entonces le preguntamos, ¿de verdad no lo conoce? ¿Era su director de ¿Por qué no se personal? habilitó un careo? Porque no, en la comisión no podemos. Mire cómo terminamos ayer sin careo. Está bien, Conocemos a Bayardi. Rodríguez Pupo. No, un comentario nomás. Yo creo que el problema de Bayardi en este momento es que es el elemento común de los dos episodios con una diferencia de 14 años verdad? uno con el otro. Y los dos episodios terminan en sombras hacia los familiares, o sea, en más dudas hacia los familiares, en dudas respecto de si el Estado uruguayo en alguna manera está siguiendo alguna línea que surge de algún pacto de silencio del que todos más o menos hemos oído hablar en estos años. Pero una cosa Acá es un pacto pasaron- de silencio sí. y otra cosa es una política que procure llegar a la verdad descartando la justicia. Son cosas distintas. Sí, Pero que se hagan cargo de eso, porque no han dicho pero eso. son dos Está- cosas está Vamos a dar explicitado, cuenta. estamos Pero de son dos acuerdo. cosas Empezamos a dar distintas cuenta. también, verdad y justicia, como se dijo. Capaz que a alguno le interesó demasiado la verdad, pero le interesó muy poco la justicia. Y entonces, el común denominador de los dos casos es que las cosas quedaron en un silencio y en una duda, que los únicos perjudicados son los familiares de desaparecidos. Quien por otra parte a mí me sigue llamando la atención, a pesar de acompañarles el dolor, me sigue llamando la atención cómo siguen apostando a la gente que le dieron toda su confianza, pero que no le dieron respuestas válidas. Y esa es la verdad. Pasaron 15 años del Frente Amplio y seguimos en esta situación. Bien, Pepe. Gandini, supongamos que lo de Bertolotti efectivamente es así y que hubo por parte del doctor Vázquez en su primer gobierno la intención que usted mencionaba de llegar a la verdad, pero de no hacer justicia. Venía ya de la Comisión para la Paz del gobierno de Valle. Está bien, pero con un pacto, digamos, basado en la omertad, en el silencio, que por la vía de los hechos se rompe, porque si no, ¿cómo se entiende la cantidad de militares detenidos? Porque después pasaron algunas cosas que rompieron eso, entre otras el fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Y eso rompe ese camino, lo hace inevitable recorrer otro, y se recorre el otro camino. Pero hasta ese momento, recordemos que veníamos con la vigencia plena de la ley de caducidad, donde la justicia tenía sus límites. Pero había un Recordemos artículo del cuarto que habilitaba a algunos presidencia casos la investigación en particular, algunos. ¿verdad? Pero después se recurrió la ley de caducidad y se reformó por otra ley, con todos los cuestionamientos formales que eso pueda tener. Pero en ese momento tenía ciertas rigideces. Y veníamos de la Comisión para la Paz, donde también personalidades del Frente Amplio habían integrado. Y la búsqueda era esa.
Lo que pasa es que lo que no se hay que hacerse cargo de la verdad de lo que se quiso hacer. No puede confundirse a la gente. Hubo un periodo en que se trató de obtener información. Y aquello que impidiera el camino de obtener la información y generar otras consecuencias, da la impresión que se quiso bloquear. A mí todos los elementos me permiten tener un grado de convicción de que el comandante en jefe del ejército hizo lo que hacen con su superior, el ministro. Le dan información verbal. Miren lo que tiene este expediente, indíqueme qué hago. Déjeme ver. Habló con el presidente dijo, vamos arriba, esto es rápido. Mándemelo, entró el 26, en horas se procesó un tribunal complejo dentro del ministerio y se llevó en mano al presidente, que en un minuto lo firmó, sin que pasara por ningún lado. Creo que no es que no lo leyeron, lo habían leído y concluyeron que darle el trámite habitual podía tener publicidad y generar algunos problemas que no se quisieron tener. Y se guardó y se archivó. Muchos años después, este expediente apareció y surge la pregunta, ¿por qué estuvo en un cajón y nadie lo encontró? No estaba oculto, no estaba enterrado, estaba en el ministerio. Cambió el gobierno, vino Javier García y dijo, hagan este trámite, y vinieron y se los entregó. Después se encontraron algunas cosas más y se fueron agregando. Pero creo que no hay que buscarle demasiada explicación. Había una decisión política que hoy puede parecer muy llamativa. Pero y bueno, no llamativa en relación al sencillo, relato que construyó el Frente pero Amplio. no habría sido pero no más, en relación a aquellos tiempos. más sencillo si efectivamente existía esa decisión política, esa política de, bueno, ir en busca de verdad únicamente, de haberlo explicitado. El propio Bayardi en su defensa, digamos, ¿no? El costo político de eso es enorme. Claro, y que le tiene que decir a la militancia, a la que las han tenido con la bandera y todos los desaparecidos, le tiene que decir, no, pero miren que nosotros con justicia no queríamos nada. ¿Cómo se hace cargo el Frente hoy de esa historia? Acá lo que empiezan a chocar es la verdad objetiva con el relato construido. Empiezan a aparecer publicaciones, datos, elementos que empiezan a enriquecer la información de la gente, que empieza a mirar el tema desde una perspectiva menos emocional, menos polarizada, y a ver cómo fueron las cosas. Porque la distancia nos da esa ventaja. Y la distancia va aportando otra información. Y el relato que la izquierda construyó empieza a erosionarse, a caerse. Tiene componentes de verdad y otros que no. No es cierto que los militares se levantaron, los tupamaros se levantaron contra la dictadura. No es verdad. Fueron parte de aquel tiempo que generaron una dictadura. Decir estas cosas parece tan sencillo para los que fuimos parte de aquellos años, pero hay que explicárselo 3 veces a los jóvenes que escucharon otra historia. Bueno, el tiempo nos da la posibilidad de ponerle verdad y respetar los relatos ideologizados e intencionados, pero la verdad es otra cosa. Y hoy hay periodistas, escritores, historiadores que empiezan a acumular documentos y empieza a aparecer la verdad. Y este episodio aporta un poco de luz a la verdad, tiene emoción también, tienen carga ideológica. Yo tengo la mía, el Frente tendrá la de él, pero leído, completo, deja una cantidad de elementos que enriquecen la verdad y con el tiempo la vamos a encontrar. Y la verdad no quiere decir que nadie sea culpable de nada o alguien sea culpable del todo. Todos somos responsables, pero está bueno que podamos analizar la historia en torno a la verdad y no en torno a los relatos. Hablando de cargas ideológicas, los mensajes que estamos recibiendo en el programa son impresionantes, ¿no? Entonces tenemos buena audiencia, eso es lo importante. Ah, sí, senador. De eso La polémica no le genera quepa duda. participación. Por suerte, por suerte. Más allá que la gente se enrabieta con la opinión de uno o de otro, porque dejo hablar Pero más a uno que participación otro. democrática, está bárbara. Acá va uno, por ejemplo. Te la tiro a vos, Pablo. Blancos y colorados nunca hicieron nada por los desaparecidos y ahora se rasgan las vestiduras por un expediente, no tienen cara. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Capaz que... Hablaba de lo que es la carga la emotividad en estas cosas. No es una mentira, es un desconocimiento de la realidad, como lo decía el senador. El relato construido. Aquí la apertura al tema de la búsqueda de los desaparecidos la hizo el doctor Valle. Fue lo que lo abrió. Fue con la comisión. Con la Comisión para la Paz, pero en el gobierno de Valle, que fue el que comenzó a abrir este camino. Porque es muy fácil hablar de blancos y colorados y que no hicieron absolutamente nada, cuando en el año 85 yo quería ir a ver a golpear la puerta de un batallón en el 85.
Vaya en el mes de abril del año 85 a golpearle a un coronel y diga, abra la puerta a buscar los desaparecidos. Lo metían para adentro, señor, adentro del cuartel y no salía más. ¿Qué estamos hablando? Esto es la búsqueda de los desaparecidos, la búsqueda de verdad y justicia, es un camino que todos queremos llegar. No es un tema ni de Frente Amplio, ni de la coalición. Es un tema que todos queremos llegar. Lo que pasa es que se necesita un periodo de tiempo para que las cosas decanten. Todos queremos llegar. ¿De verdad crees Yo creo que es tan unánime la mayoría esa la gran sensibilidad, mayoría de la Pablo? sociedad queremos llegar a eso. Ahora, yo lo dije acá hace un tiempo atrás, cuando hablamos de este tema también. La verdad y justicia en este tema no son compatibles. Ya le dio la explicación el senador y es una realidad. Yo, si tengo información y tengo riesgo de ir preso, no voy a decir una palabra. Entonces, verdad y justicia no es compatible. Y que los blancos y los colorados nada hicieron por esto es desconocer la historia. Nada más que eso. Reflexión final para nuestro invitado, senador. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo pasa este capítulo? Formalmente... Si se traga, ¿no? Formalmente esta fue la última sesión de la comisión, ya estaba previsto. Sí. El Senado va a recibir los informes, seguramente será en el mes de marzo, va a haber una sesión complicada porque va a haber mucha discusión y seguramente Bayardi, que ayer concurrió como civil, podrá asumir la banca de la cual es suplente en el Senado y ser parte, y podrá aportar y defenderse. Trataremos de echarle luz, ojalá sea positiva y constructiva. Más allá de esa sesión, creo que hemos vuelto a tocar un tema que no es demasiado popular. Mirar siempre para el pasado revuelve cosas que parecen no aportar soluciones hacia adelante, pero un país tiene que cerrar sus heridas y esta es una manera de cerrarlas. Hay que discutir de estos temas, hay que aportar información, hay que sacar documentos para los que estudian. Pero se la hago más concreta. ¿Hay que llegar a verdad y justicia o hay que separarlos tantos y priorizar uno sobre otro? Mire, yo formo parte de los que optamos por cerrar el pasado. Yo voté la ley de amnistía para los que habían cometido delitos de sangre. Pero eso nos alejó de... Nada, votamos dos cosas. Sí, votamos eso por un lado y la caducidad. ley de caducidad para el otro. Pero digamos, eso nos aleja de ambos, tanto de verdad como de justicia. Y dejamos abierto el camino del artículo 4, Sí. que dejaba por fuera los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini y el tema de desaparecidos, que después se empezaron a aplicar. El tiempo también ayudó. Pero tratamos de cerrar con la amnistía y con la ley de caducidad. Si queremos, podemos poner todo otra vez adentro de la olla y empezar a revolver. No, la pregunta es, Y ¿verdad y justicia o verdad? ¿Verdad y o justicia para quién? justicia? ¿Para algunos o para todos? Hay una parte de la sociedad que a nosotros nos pide justicia también por otros. También hubo víctimas del otro lado. También hubo muertos, asaltados, secuestrados, gente que sufrió del otro lado. Sin embargo, ese capítulo lo cerramos y hoy quienes cometieron esos delitos, algunos de ellos y algunos parientes de ellos cobran pensión que paga el Estado con la plata de todos nosotros. Quisimos cerrar ese proceso. Esos mismos se empeñan en abrir la otra parte del proceso. ¿Verdad y justicia? ¿De verdad? ¿Empezamos de vuelta para todos o solo para unos? Bueno, es una pregunta que yo no respondo. Hago. ¿Estamos dispuestos a eso otra vez? ¿A revolver todo? Y volver a pensar quién fue culpable de la toma de Pando, que se conmemora cada año como un hito heroico. Y ahí se fueron a robar, porque fueron a robar para la causa y terminaron muertos, terminaron heridos, personas secuestradas y que sufrieron, que hoy tienen parientes que están reclamando, de un lado y del otro, y hasta inocentes que no tienen nada que ver. ¿Vamos de vuelta con eso? Yo quiero cerrar eso. A mí me alcanza con construir una historia de lo que nos pasó hace 40, 50 años, que para mis hijas es historia antigua, y empezar a poder ver un poquito para adelante. Y que cada uno se haga cargo, todos tenemos un pedazo de responsabilidad en lo que pasó. Unos Pero más parte que de otros. ese camino no sería primero llegar a un consenso en la sociedad de entender lo que puede llegar a ser el terrorismo de una organización y lo que es el terrorismo. ¿Cómo se hace el de consenso Estado? cuando la ley de caducidad se plebiscitó 2 veces y 2 veces la ciudadanía la aprobó? ¿Más consenso que ese y sin embargo le pasaron por arriba? ¿O no le pasaron por arriba? A 2 plebiscitos que dijeron, ya está, ratificamos la ley de caducidad. La votó el Parlamento libre, el Parlamento representante del pueblo, se juntaron firmas
fueron al referéndum y la gente la ratificó. Y le dimos de vuelta y otra vez más. Parece. Así Pero se cierra, ese bueno, es el no sé, en consenso. Alemania siguen jugando O nazis. los iluminados son En la capaces República de Española también. sostener que la sociedad se equivoca y los iluminados le marcan el camino. Evidentemente estamos todavía en etapa de muchas Obviamente, preguntas porque y hay respuestas. muchas emociones vigentes todavía. Senador, muchísimas... Perdón, Pupo, pero tenemos que hacer la pausa a la vuelta. Ok. Seguimos nosotros. Muchísimas gracias, senador, por placer es mío, habernos gracias a usted. acompañado. Pausa y ya venimos.